Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y hacemos una biografía, una cronología, una vida y hechos como si hubiera existido realmente. Solemos elegir entre personajes ficticios de novela, de serie de televisión, de película, de cómics o de videojuego. O en el segundo vídeo semanal hacemos una biografía real, como es el caso de hoy, o hablamos de un lugar ficticio. Bien, entonces hoy lo que vamos a hacer es la biografía real de Catalina de Erauso. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga nació en San Sebastián, Guipúzcoa, en más o menos entre 1585 o 1592, no hay una fecha exacta, y murió en Contasla, cerca de Orizaba, Nueva España, en 1650. Conocido como la monja Alférez, fue una militar, monja y escritora española. Uno de los personajes más legendarios y controvertidos del siglo de oro español. Durante casi 400 años, el mito de la prodigiosa monja Alférez ha permanecido vivo a través de estudios históricos, relatos biográficos, novelas, películas y cómics. Bien, como comentábamos antes, algunas fuentes citan 1585 como el año de su nacimiento, incluyendo una polémica autobiografía que hablaremos luego en 1626, y otras fuentes señalan el año de 1592 como año de su nacimiento, de acuerdo principalmente a su partida de bautismo, que es del 10 de febrero de 1592. Sin embargo, esto podría ser el año en que fue bautizada con 7 años de edad, situándose su nacimiento en el primer año, tal como la propia Catalina afirma en su autobiografía. En el archivo histórico diocesano de San Sebastián aparecen los bautismos de sus hermanos Juan 1599 e Isabel en 1591, así como el suyo un año después, pero con los apellidos escritos Erauso Galárraga y la observación partida inscrita fuera de su orden cronológico. Se sabe que fue hija del capitán Miguel de Erauso y de María Pérez de Galarraga y Arte, naturales y vecinos acomodados de entonces la villa de San Sebastián. Su padre fue un importante militar, comandante de la provincia vasca a las órdenes del rey Felipe III, y desde su infancia jugaba con su padre y sus hermanos en las artes de la milicia. A los 4 años de edad, aproximadamente en 1597, fue internada en el convento dominico de San Sebastián en su pueblo natal, junto a sus hermanas Isabel y María. En ese convento, su tía doña Úrsula de Uriza y Sarasti, prima hermana de su madre, ostentaba el cargo de priora. Dicho convento se hallaba unido a la parroquia de San Sebastián el Antiguo, llamada así por ser tradición en la ciudad. Además, es el sitio donde estuvo la primera población con ese nombre. Era una práctica normal en ese tiempo internar a tan temprana edad a las niñas para ser educadas según los criterios del catolicismo y posteriormente poder ser desposadas como Dios manda. Por su carácter explosivo y ante la dificultad de las religiosas de ese convento para controlarla, fue trasladada al monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, donde las normas eran mucho más estrictas. Allí viviría hasta los 15 años. Se dio cuenta que no tenía vocación religiosa, por lo que se sintió encarcelada y rehusó profesar los votos. En una ocasión llegó al convento una novicia viuda llamada doña Catalina de Aliri, con quien tuvo altercados y peleas a golpes constantes, siendo esta la causa de la reclusión en su celda. Por tal motivo, la noche del 18 de marzo de 1600, víspera de San José, encontró las llaves del convento colgadas en un rincón y aprovechó para escapar. Se hizo ropa de hombre con los materiales que tenía a su alcance, se cortó el cabello y escondió el hábito. Contaba entonces con unos 15 años de edad. A partir de entonces comenzó una vida de prófuga que posteriormente narró en su autobiografía, lo que le otorgó una gran fama. Anduvo de pueblo en pueblo comiendo hierbas y manzanas que encontraba en el camino y así llegó a pie hasta Vitoria, ciudad que dista en
medidas de la época 20 leguas de San Sebastián. Ahí encontró al doctor don Francisco de Cerralta, catedrático, quien la recibió y le ofreció vestido sin reconocerla. Este hombre estaba casado con una prima hermana de su madre. Estuvo con el catedrático durante 3 meses, en el cual aprendió algo de latín. Tras haberla forzado a seguir estudiando y un intento de abuso sexual, Catalina tomó dinero del doctor y se encontró con un arriero con quien se conformó y llegó hasta Valladolid, en donde en ese entonces residía la corte del rey Felipe III, ampliamente influido por el duque de Lerma, el valido del rey. Catalina sirvió en la corte como paje del secretario del rey Juan de Idiáquez, disfrazada de varón y bajo el nombre de Francisco de Loyola, durante un periodo de 7 meses. Tuvo que huir de Valladolid cuando se encontró con su padre, que venía buscando a don Juan de Idiáquez, pues eran buenos amigos. Su padre pedía información para localizarla, describiendo su aspecto físico y la manera gracias a la cual escapó del convento. Curiosamente, su padre no la reconoció a pesar de haber hablado con ella y finalmente tomó la decisión de huir nuevamente. En esta ocasión tomó el largo camino hacia Bilbao, volviendo a conformarse con un arriero, y al llegar no tuvo la misma suerte de los lugares anteriores, no encontrando ni hospedaje ni mecenas. Además hubo un altercado con unos jóvenes que intentaron asaltarla, por lo que tomó una piedra e hirió a uno de ellos. Como consecuencia fue arrestada y estuvo un mes en prisión hasta que el joven sanó. Una vez que salió de la cárcel fue a Estella, en Navarra, y en ese lugar consiguió acomodarse como paje de un importante señor de la localidad llamado Alonso de Arellano. Catalina sirvió en su casa durante 2 años, siendo siempre bien tratada y vestida, más o menos entre 1602 y 1603. Tras sus años al servicio de Arellano, regresó a San Sebastián, su pueblo natal, donde estuvo viviendo como varón y pendiente de sus familiares, a quienes veía frecuentemente. También asistió a oír misa en su antiguo convento con sus excompañeras. Cabe la posibilidad de que sirviera a su tía priora sin ser jamás reconocida. Pasado el tiempo, llegó al puerto de Pasajes, donde encontró al capitán Miguel de Berroiz, quien la llevó a Sevilla y allí permaneció solamente 2 días. Posteriormente se fue a Sanlúcar de Barrameda. En esa villa consiguió una plaza como grumete en el galeón del capitán Esteban Eguino, que era primo hermano de su madre. Embarcó, según sus memorias, el lunes santo del año de 1603 rumbo a América. Al parecer, Erauso sintió lo mismo que muchos vascos de su época, la llamada de las Indias. Todo este tiempo lo pasó disfrazada de varón, con el cabello corto y usando distintos nombres, como Pedro de Oribe, Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Ramiro de Guzmán o Antonio de Erauso. Según parece, su físico no era nada femenino, lo que le ayudaba en su engaño. El primer punto en América donde llegó fue la Punta de Araya, hoy parte de Venezuela, donde tomó parte en un enfrentamiento con una flota pirata holandesa. Estaban bien armados donde iban y pudieron derrotarlo. De ahí partieron hacia Cartagena de Indias y Nombre de Dios, en la actual Panamá, donde estuvieron 9 días. Murieron varios marinos por causa del clima. De allí embarcaron a La Plata y, una vez listos para regresar a España, Catalina mató a su tío de un disparo y le robó 500 pesos, saliendo después a tierra y diciéndole a los marinos que su tío la había mandado a un negocio. 1 hora después, el navío regresó a España sin ella. Desde ahí partió con un acomodador de cajas hacia Panamá, donde estuvo 3 meses. En el propio Panamá comenzó a trabajar con Juan de Urquiza, mercader de Trujillo, con el que partió después hacia el puerto de Paita, hoy Perú, y de donde el comerciante tenía un gran cargamento. En el puerto de Manta, en la actualidad Ecuador, un fuerte viento derribó el navío y tuvo que nadar para salvarse junto con su amo. El resto de la tripulación pereció. Después de un breve tiempo en Paita, pasó a Azaña, villa abundante en ganado, granos, frutas y tabaco del Perú, donde su amo la acogió contento de recibir buenas cuentas de la hacienda de Paita, dándole además de casa, vestido y una gran cantidad de dinero, así como 3 esclavos para su servicio exclusivo. En Saña tuvo un pleito con un joven que la amenazó en un corral de comedias, al parecer por pedirle a Catalina que no obstruyese su vista al sentarse, y acabó cortándole la cara al muchacho que la había retado. Fue llevada a la cárcel de nuevo y, a través de gestiones de su amo Juan de Urquiza y del obispo de aquel lugar,
evitó seguir más tiempo bajo arresto con la condición de que se casara con doña Beatriz de Cárdenas, dama de su amo y tía del sujeto al que le había cortado la cara. Con intención de no ser descubierta, se negó rotundamente a dicho casamiento. Después se marchó a la ciudad de Trujillo, donde su amo le puso una tienda. Sin embargo, el sujeto al que había herido en la cara llegó para reclutarla de nuevo acompañada de 2 amigos. Salió de su tienda para atender el resto junto con otro aliado y en el combate cayó muerto un amigo del herido. Por esta muerte en el duelo fue nuevamente encarcelada y después de salvarla nuevamente su amo le dio dinero y carta de recomendación y la envió a Lima, que era la capital de entonces del Virreinato de Perú. Entregó su carta de recomendación a Diego de Solarte, mercader muy rico y cónsul mayor de Lima, y a los pocos días le hizo entrega de su tienda. Regentó este negocio durante 9 meses, pero fue despedida al ser descubierta andándole entre las piernas a una doncella hermana de la mujer de su amo. Hallándose desempleada, se encontró con un reclutamiento de compañías para la invasión de Chile y, acuciada por la necesidad de encontrar un nuevo empleo, se alistó a las órdenes del capitán Gonzalo Rodríguez, acompañada por 1.600 hombres de Lima a la ciudad de Concepción. Eraúso llegó a Chile durante el segundo gobierno de Alonso de Rivera. Su ejército arrasó las tierras y los bienes de los mapuches, mostrando su lado belicoso como conquistadora al masacrar a muchos indígenas. En Chile fue acogida por el secretario del gobernador, quien era su hermano, don Miguel de Eraúso, pero este no la reconoció. Aquí se quedó 3 años hasta que, debido a una disputa con su hermano, posiblemente por otro lío de faldas, fue desterrada a Paikaví, tierra de indios. Allí luchó al servicio de la corona en la guerra de Arauco contra los mapuches en el actual Chile, ganando fama de ser valiente y hábil con las armas y sin revelar nunca que era una mujer. En la batalla de Valdivia recibió el grado de alférez. En la siguiente batalla de Purén murió el capitán de su compañía y ella asumió el mando, ganando la batalla. Sin embargo, debido a las múltiples quejas que existían contra ella por su crueldad contra los indios, no fue ascendida al siguiente rango militar. Esta frustración provocó que por un tiempo se dedicara a cometer actos vandálicos, como asesinar a cuanta persona se le atravesaba en el camino, provocar numerosos daños y quemar sembrados enteros. En Concepción asesinó al auditor general de la ciudad, por lo que fue encerrada en una iglesia durante 6 meses. Tras ser liberada, asesinó en otro duelo a su hermano don Miguel de Eraúso, siendo nuevamente encarcelada 8 meses. Y más tarde ya huyó a Argentina cruzando los Andes a través de una ruta de difícil tránsito. Fue recogida al borde de la muerte por un lugareño y llevada a Tucumán, donde prometió matrimonio a 2 jóvenes, la hija de una viuda india, la cual había acogido a Catalina en su finca durante su convalecencia, y la sobrina de un canónigo. Terminó de huyendo allí sin casarse con ninguna de ellas, aunque conservó el dinero y las prendas de vestir de Holanda que le regaló la sobrina del canónigo como señal de amor. Después marchó a Potosí, donde se hizo ayudante de un sargento mayor y volvió nuevamente a pelear contra los indios, participando en grandes matanzas en Chuncos. En La Plata fue acusada de un delito que no cometió, fue torturada y finalmente puesta de nuevo en libertad sin desvelarse su identidad. Una vez fuera de prisión se dedicó a traficar trigo y ganado a las órdenes de Juan López de Arquijo. Digamos que a partir de aquí tuvo numerosos pleitos y al final conseguía ser salvada en los últimos minutos. En 1623 fue detenida en Huamanga, Perú, a causa de una disputa. Para evitar su ajusticiamiento pidió clemencia al obispo Agustín de Carvajal, al que confesó que era en realidad una mujer y que había estado en un convento. Tras un examen por parte de un conjunto de matronas que determinaron que era cierto que se trataba de una mujer y que además era virgen, el obispo la protegió y fue enviada a España. Allí la recibió el rey Felipe IV de España, el cual le mantuvo su graduación militar y le apodó monja alférez, a la vez que le permitía emplear su nombre masculino y le concedió una pensión por sus servicios a la corona en la Capitanía General de Chile. El relato de sus aventuras se extendió por Europa y Catalina viajó a Roma, donde su visita fue todo un acontecimiento. Tuvo una audiencia con el Papa Urbano VIII, el cual la autorizó para continuar vistiendo de hombre. A continuación fue a Nápoles, donde también su presencia suscitó admiración. Paseando por el puerto de aquella ciudad, refiere ella misma en sus memorias, unas jovencitas acompañadas de unos mozalbetes quisieron burlarse de ella
diciendo la señora Catalina dove si camina, a lo que ella respondió: a darles a ustedes 100 pescozones y 100 cuchilladas a quien las quiera defender. Las jóvenes callaron y se fueron de allí. En 1630 se instaló en la Nueva España, probablemente en la ciudad de Orizaba, donde estableció un negocio de arriería entre la Ciudad de México y Veracruz. La tradición local asevera que murió transportando una carga en un bote, aunque hay quien afirma que su fallecimiento ocurrió en los altos de Orizaba, sola entre sus asnos de carga. Lo más plausible es que haya fallecido en el pueblo de Cotasla. De acuerdo con el historiador Joaquín Arroniz, sus restos descansan en la iglesia del Real Hospital de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de los Hermanos Juaninos, lo que hoy en día es popularmente conocida como la iglesia de San Juan de Dios, de Orizaba, Veracruz. Aunque no hay pruebas sólidas que lo responden, algunos postulan que el obispo Juan de Palafox intentó trasladar sus restos a la ciudad de Puebla, sede del obispado, pero no lo logró. En cambio, de acuerdo con otros historiadores, los restos de Catalina de Erauso reposan en el mismo lugar en donde se cree que murió. Sin embargo, no hay documentación que pueda demostrar de manera evidente su fecha y lugar de de fallecimiento exactos. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta, o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo, y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios, y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.